Buen día. En esta exposición sostengo que la reforma agraria en el Perú de 1930 a 1990 fue beneficiosa, tanto en lo político, económico y social. Para comenzar, conviene recordar brevemente el contexto. Durante el siglo XX, gran parte de la tierra estuvo en manos de pocos terratenientes, mientras millones de campesinos no tenían acceso a ella. Ante esta injusticia acumulada, el Estado impulsó la reforma agraria, que fue iniciada formalmente en 1969, para redistribuir la tierra de las grandes haciendas a las familias campesinas. Defenderé entonces que esta medida, lejos de ser perjudicial, contribuyó positivamente al país en varios ámbitos. En primer lugar, puedo decir que, desde el punto de vista político, la reforma agraria democratizó y estabilizó la sociedad rural. Al entregar tierra a quienes la trabajaban, el Estado debilitó el poder de los grandes terratenientes, los gamonales, que antes imponían una orden semifeudal en el campo. De esta manera, se puso fin a relaciones de servidumbre históricas. Miles de campesinos dejaron de ser peones sin derechos y pasaron a ser propietarios, ciudadanos con voz propia. Es decir, la reforma integró a millones de personas del campo a la vida política del país, permitiéndoles participar y ejercer sus derechos como ciudadanos. Asimismo, al disminuir la enorme desigualdad rural, se redujeron las tensiones sociales. En consecuencia, el país ganó en estabilidad política porque la población percibió que se atendían sus demandas históricas. En definitiva, la reforma agraria fue un paso hacia una sociedad más democrática, pues también amplió la base de ciudadanos con derechos en el Perú rural. Por otro lado, también nosotros podemos decir que en el ámbito económico, por ejemplo, la reforma agraria estimuló la producción agrícola y también mejoró los ingresos de los campesinos. Al pasar las tierras a manos de los agricultores, que realmente las trabajan, cambió el incentivo. Los pequeños productores se sintieron motivados a invertir más esfuerzos y recursos en sus parcelas. El Estado apoyó este proceso con asistencia técnica, por ejemplo, crédito agropecuario y obras de riego. El resultado fue un aumento de las cosechas de productos básicos, como granos, papas, frutas, algodón, azúcar, entre otros, que antes estaban subexplotados en las haciendas latifundistas. En consecuencia, cientos de miles de familias rurales empezaron a recibir ingresos propios por sus cultivos, en lugar de depender solo de jornales miserables. De hecho, en las zonas reformadas se observó una alza sostenida en el nivel de vida de los campesinos. Ellos tenían más alimentos y recursos para sus hogares. Asimismo, la redistribución de tierras favoreció la diversificación de la agricultura. Al impulsar pequeños y medianos productores dedicados al consumo interno y a mercados locales, ¿cierto? Lo que dinamizó la economía nacional. En resumen, podemos decir que la reforma agraria fortaleció la economía rural peruana al convertir grandes áreas improductivas en fincas trabajadas eficientemente por sus dueños, elevando así la producción del país. Finalmente, en el plano social, la reforma agraria significó un avance en igualdad y justicia social. Cuando se repartió la tierra, se corrigió en parte una desigualdad histórica, ya que no era posible que unos poseyeran enormes extensiones mientras la mayoría carecía de todo. Es decir, se nivelaron las condiciones sociales en el campo,
pues el derecho a la tierra se reconoció como un derecho colectivo de los campesinos. Este cambio otorgó dignidad a quienes antes eran trabajadores explotados. Ahora podían planificar su propio futuro, educar a sus hijos y tener estabilidad económica. Asimismo, la reforma consagró derechos colectivos en el territorio. Por ejemplo, se titularon legalmente miles de comunidades campesinas en la sierra y se reconocieron los derechos territoriales de las comunidades nativas de la Amazonía. De esta manera, se protegieron las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y se les dio amparo legal. Además, paralelamente se promovió la creación de escuelas rurales, centros de salud y caminos en las zonas campesinas, como parte de una política integral de derecho del campo. En definitiva, la reforma agraria produjo mayor cohesión social en el Perú, al ser más equitativos los derechos y oportunidades. Se avanzó hacia una sociedad más justa y solidaria. En conclusión, la reforma agraria peruana entre 1930 y 1990 fue beneficiosa desde todos estos puntos de vista. Políticamente, democratizó el país al integrar a los campesinos al sistema y reducir el poder oligárquico. Económicamente, aumentó la producción agrícola y los ingresos rurales al distribuir tierras a quienes los trabajaban. Socialmente, promovió la igualdad y la justicia social al reconocer derechos colectivos y dignificar la vida campesina. En consecuencia, esta reforma contribuyó a construir un Perú más estable, equitativo y próspero. En definitiva, los cambios introducidos por la reforma agraria marcaron un antes y un después positivo para la nación, tal como hemos expuesto a lo largo de esta presentación. Muchas gracias por su atención.